¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40. Los saludamos a nombre de Eduardo Ruiz Gili, que deseamos se mejore, está indispuesto. Ana María Salazar, compromisos de trabajo, pero estamos esta noche aquí con usted, Natalia Briceño. Qué gusto saludarlos. Hola Pancho, hola Raúl, y qué gusto estar con ustedes. Francisco Garfias. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Y su servidor Raúl Sánchez Carrillo. Y bueno, no cabe duda que a medida que se va eligiendo, como ya está en las tres fuerzas políticas principales, a los coordinadores en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, me refiero a PRI, PAN y PRD, la tarea legislativa que tienen ante sí es todo un reto para poder lograr en la transición de esta nueva legislatura y lo que será a partir del 1 de diciembre la nueva presidencia de la República, los retos para México. Francisco. Sí, bueno, ni hablar. Hubo, digamos, por parte del PRD una cierta sorpresa. Barbosa, Miguel Barbosa, que va a ser el coordinador de los senadores del PRD, pues digamos que era una especie de caballo negro ahí en la competencia interna. Se hablaba muchísimo de Manuel Camacho, se hablaba de Mario Delgado. Mario Delgado también. Mario Delgado. No en el nivel de los otros. Sí, no a ese nivel, ¿no? Sin embargo, como ayer mismo me decía alguno de los coordinadores, de los aspirantes a coordinador, fallido obviamente, pues esto es como un negocio, ¿no? Se maneja como la bolsa. Tantas acciones tienes, pues tanto vales. Entonces, evidentemente, Marcelo Ebrard, hacia adentro del partido, pues no tiene gran base social. La estructura está controlada por Nueva Izquierda, entonces, pues evidentemente, Nueva Izquierda llevaba mano. Y quedó ahí Barbosa. Me llamó la atención también Silvano Aureoles en la Cámara de Diputados. Él es miembro de Foro Nuevo Sol, una corriente afín a Amalia García, que es muy pequeñita. Él sale beneficiado del estira y afloja, ¿sí? Queda también, para sintetizar, pues bastante contenta o contentos los bejaranos. Dolores Padierna va a ser la número 2 de la fracción en el Senado. Llevan una vicepresidencia ahí con José Luis Sánchez de ADN. Los Chuchos se llevan la vicepresidencia de la Cámara de Diputados. En fin, otra conclusión que podemos sacar de ahí es que pues está confirmado el alejamiento de Andrés Manuel López Obrador. No queda un solo personaje que esté clara y plenamente identificado relacionado en directo con Andrés. Es decir, en los hechos no se corroboran con el discurso de que es la unidad y que vamos a ser incluyentes y tal. A la gente de López Obrador, pues cada día está más fuera. Yo tengo por ahí una teoría que por ahí del 14 veremos, cuando termine la veda de partidos para fundar partidos que existe actualmente, veremos el surgimiento de un nuevo partido que se llamará Morena. Morena. Natalia Brice. Pues sí, digo, ya con lo que acaba de decir Francisco, pues sí es interesante cómo se van conformando. No así en el caso del PRI, por ejemplo, ¿no? Que designan a Manlio Fabio Beltrones en la Cámara de Diputados y Emilio Gamboa Patrón en la de Senadores, que sí es algo que venía más con congruencia con lo que se venía pensando dentro de las negociaciones que había para las integraciones de las bancadas dentro de los partidos. Y eso también, a mí me llama la atención, Francisco, Raúl, yo no sé qué piensan ustedes, ¿cuál va a ser entonces el papel, por ejemplo, de Marcelo Ebrard a lo largo de estos 6 años? Bueno, evidentemente Marcelo Ebrard tuvo ahí de alguna manera su premio de consolación. Tengo entendido que Manuel Granados, que era coordinador de asesores de Mancera, queda como líder en la Asamblea. Es decir, Manuel Granados claramente está insertado en lo que en el grupo que podríamos llamar Marcelo, pues, ¿no? Sí, aunque yo coincidiría más en que en ese sentido hubiera sido René Cervera el que
el que presidiera. Pero la desde Junta, un principio, ¿no? se estuvo manejando porque pues el jefe de gobierno ya no es Marcelo Ebrard, ahora es Miguel Mancera, viene Mancera, alguien vinculado con Mancera y que no es mal visto por Marcelo, es Granados, y un hombre que parece es hábil, es negociador, o sea, por ese lado, y por el lado de los dos que ayer fueron resultaron electos o designados o como quieran llamarle, pues es una señal también de que habrá una línea negociadora. Es decir, no que ninguno de los dos, ni Silvano ni Barbosa, son, digamos, fundamentalistas o de los grupos radicales, obradoristas puros y duros. No, estos se han negociado. Manlio y Silvano se conocen del Senado, vienen los dos del Senado. Evidentemente, pues si tú comparas el binomio Manlio-Beltrones con el binomio Aureoles-Barbosa, pues sí, pues hay un dices, peso mucho se más los fuerte. van a comer, ¿no? Anuncian, en el caso de coordinador en la Cámara de Diputados, 3 proyectos fundamentales, que será uno relacionado con medios, otro relacionado con la reforma fiscal y uno más relacionado con lo que tiene que ver con la propuesta que se haga de una reforma electoral que a todos les surge. En ningún caso incluyendo el de la Asamblea, que es efectivamente muy cercano al doctor Miguel Ángel Mancera, al que por cierto le dicen el George Clooney de la política. ¿Y eso? Tiene un parecido en rasgos faciales, pero eso es anecdótico. Lo cierto es que vienen cámaras, senadores, diputados y asamblea en un sentido diferente de actitud, como coincido contigo en señalar, y en lo que corresponde a sacar adelante asuntos del país y no volver a los escenarios de los intereses de grupo, a que si en la Cámara de Diputados te lo apruebo, en la de senadores te lo echo para atrás. Yo creo que vas muy a prisa, Raúl. El hecho que estos nombramientos se hayan dado no implica que van a cambiar, que van a pasar a controlar los intereses de grupo, van a dominar los intereses del país van a dominar a los intereses de grupo. No, no lo los vemos partidos hoy ni y en las impugnaciones, ¿no? No, pero yo me refiero que no será balsa sobre aceite, sí, pero que sí tiene la característica que ellos reconocen y así declaran de una actitud no provocadora, de una actitud no obstructora. A eso voy. Es otro estilo de digamos, de llevar las negociaciones. Acuérdate que en el Senado caminó todo pues muy bien con el binomio Navarrete Beltrones. O sea, salían las reformas fluidas, había forma de hablar, había forma de negociar, ceder. En cambio, llegaban a la Cámara de Diputados y donde había un grupo muy fuerte de López Obrador y pues ahí ya las cosas cambiaban. En cuanto a las reformas estructurales, yo por el momento no las veo. No las veo en este primer periodo de sesiones porque no creo que haya condiciones después de que el tribunal dé a conocer la declaratoria del presidente electo, seguramente volverá a repuntar un poquito la inconformidad y los grupos que son abiertamente antipeñistas, los que se han aglutinado en esta cosa que se llama Convención Nacional contra la Imposición, evidentemente tendrá de alguna manera un resurgimiento, pero hemos tenido ya las seguridades por parte de los líderes como Monreal, del propio López Obrador, de que no vamos a vivir un 2006 de nuevo. O sea, que no se van a estrangular políticamente, dicen ellos. Suicidar políticamente. O suicidar políticamente. O sea, no vamos a tener bloqueos en reforma, no vamos a tener marchas diariamente, asambleas informativas. Pero bueno, las asambleas informativas sí las tenemos, ¿no? Y las sí, pero no en el sentido que agarraban y se plantaban y cortaban toda la circulación y luego caminaban hasta el Zócalo. Era un sentido para irritar paradójicamente a la ciudad que les dio todo su apoyo. O sea, era una cosa que tú decías, ¿cómo es posible? Y tuvieron su costo y lo saben, lo asumen y por eso
hay tanto miedo de que los radicales se salgan del huacal y comiencen a irse por la libre. Por la libre. Y que puedan, de alguna manera, este capital que acumuló, que estuvo muy, digo, a mí francamente, yo esperaba la votación de la izquierda más baja, ¿eh? Creo que lograron repuntar, se llevaron 2 gubernaturas, la de Tabasco, la de Morelos. Aquí fue 70%, casi para 73%. Les quitaron 1 o 2 distritos, lo demás es de ellos, no, delegaciones. Está todavía por resolverse por ahí, Coajimalpa, sí. Y Miguel Hidalgo. Entonces, digo, arrasar. Es como un refrendo, ¿no? Yo digo, de la política de Marcelo Ebrard, a pesar de todas las quejas que hemos oído y del caos que hay en obra, etcétera. Yo sí siento que, de alguna manera, el balance de Marcelo termina siendo positivo, le amplió las libertades civiles, él es el de las bodas entre matrimonios gay, la adopción de hijos, que le pararon los pelos de punta a los yunques y al clero. Es decir, pero esta ciudad, de alguna manera, pues es vanguardista en este sentido, ¿no? Este fin de semana, por cierto, hay una reunión en Acapulco, en donde asistirán los gobernadores electos del PRD, los diputados, senadores electos, los en funciones, igualmente estarán ahí, pues obviamente los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, pero ha sido invitado también Andrés Manuel López Obrador, cosa que también ha generado, de alguna parte que no estaba previsto la invitación, la cancelación de asistencia de algunos gobernadores, como es el de Puebla, Moreno Valle y algunos otros, pero esto sin adelantar vísperas, porque sí se antoja ver cómo han venido siendo los discursos de Graco Ramírez, que dice que él no va a hacer ninguna cosa que no sea el acatar el fallo de la Suprema Corte, de la Suprema Corte Electoral, me refiero al máximo tribunal electoral. Lo mismo ha dicho Arturo Núñez, en fin, y el mismo Mancera. ¿Será tal vez este el escenario de que Andrés Manuel sea informado de lo que viene para el PRD, quizá ya sin él? Bueno, yo de entrada te diría que una cumbre de la izquierda sin Andrés Manuel López Obrador pues no tendría el menor sentido, ¿no? Y menos ahora que acaba de pasar todo el contexto electoral. Y yo creo que, no sé si coincidan, pero yo siento que fue más bien como una visita, es una invitación de continuidad y un poco de congruencia con el discurso que se ha venido dando de unidad y demás, en donde muchas veces políticamente guardas la forma, ¿no? Y en el fondo se están cocinando otras cosas diferentes. Es decir, yo estoy de acuerdo en que no podría haber una reunión sin él, pero me refiero si en el escenario... Pues los acuerdos que allí se tomaran... Que ahí se tomen. Pues imagínate, Andrés Manuel nos guste o no, es un activo de la izquierda. Lo que platicábamos antes de entrar al programa, Raúl, es decir, lo que se perfila ahí es importante. Más allá del programa que hablan de agenda social y de todo este tipo de cosas, políticamente va a ser un posicionamiento frente a lo que se viene después de lo del tribunal. Y por lo que se ha logrado filtrar por ahí, en conversaciones con ellos, con algunos de ellos, etc., es que la mayoría de ellos va a hacer pública su postura de que van a acatar el fallo del tribunal, sea cual fuere. Es decir, ya tenemos señales de que Zambrano lo hizo, Maritelma Guajardo también ya lo dijo. Los coordinadores parlamentarios también ya lo dijeron. Es decir, en este sentido, si algo, si se radicaliza el movimiento de Andrés Manuel López Obrador después de esta cumbre, también dudo mucho, Natalia, que pudiéramos o pudiera jalar a toda la gente que hace 6 años iba casi con devoción a caminar hasta el Zócalo, a decirle a mano alzada sí a todo. Es decir, esta circunstancia ya no existe, ya desapareció, y ya antes le tenían mucho miedo a López Obrador adentro
del PRD, nadie se atrevía a alzarle la voz o a contradecirlo. Hoy no, hoy las cosas han cambiado radicalmente, es un líder, es un activo, pero ya no tiene, digamos, hacia adentro del partido, y hablo concretamente del PRD, el peso que tenía, pero ni con mucho. No, y además cuando estamos hablando de negociaciones al interior de las fracciones legislativas y demás, pues no está divorciado del contexto externo, ¿no? De lo que está pasando alrededor de las presidencias de los partidos, de las secretarías generales, de las declaraciones de los integrantes, y todo eso pues, va a venir sumando a poder prever qué es lo que va a suceder en la hora en que se instalen el Congreso y el Senado. Y eso también yo creo que va a ser una pauta muy buena para ver hacia dónde se van a conducir, por lo menos en discurso, legislativamente, todos los acuerdos que se están tratando de aterrizar, porque se escucha mucho. Hoy vemos mucha gente decir, bueno, vamos a construir y desde la Cámara vamos a hacer, y el contexto nacional tiene otra definición distinta, ¿no? Yo leí hace unos días que no era lo mismo en el 2006, cuando al presidente Calderón, con el margen de 0.56%, sale y lo reconoce el PRI, sale y lo reconoce desde luego el PAN, que no hemos hablado tampoco de las posiciones del PAN. Claro. Pero en este contexto hoy vemos como unos dobles discursos que nos hacen pensar mucho qué es lo que va a suceder o especular sobre lo que podría ser el hilo conductor de lo que va a pasar en los siguientes meses. Observadores políticos anticipan, y insisto, esto no es de premoniciones, sino sobre los hechos, que podría darse el escenario en que Andrés Manuel se quedara PT, Movimiento Ciudadano, y el PRD se separara ya con sus fuerzas políticas, sus cuadros políticos, lo que viene para la próxima elección del 2018 y sobre todo para un trabajo de izquierda que permita fortalecer al PRD, no colgados o no por la figura de López Obrador. Yo diría que de la elección del 2015 ya estaría ya. La intermedia, ¿no? Al principio te recordaba que la veda para crear partidos termina en 2013, 2014, no estoy ¿Y cómo seguro. funciona? Es decir, no puedes crear, hubo un acuerdo para no registrar nuevos partidos políticos durante 6 años. Ya se termina. Entonces ya vas a poder registrar nuevos partidos. Es la oportunidad que yo veo de Andrés Manuel López Obrador de formar Morena y transformarlo primero en agrupación política y posteriormente en un partido. ¿Y qué pasaría político. en ese sentido, por ejemplo, con el PT o con el Movimiento Ciudadano? ¿Seguirían siendo pivotes dentro de esta misma? Seguramente, digamos, abdicarían. Yo en el esquema que veo es que este Morena, además con toda la sociedad civil que sí la tienen, que han logrado aglutinar alrededor del movimiento, tendrían también el apoyo de PT y del movimiento Convergencia. ¿Se autodisolverían estos partidos o se transformarían en Morena? Bueno, eso ya se verá en el momento, ¿no? Pero de que será una coalición de este grupo que tú señalas, yo no tengo duda. Porque además las prerrogativas económicas tendrían que tener un cauce. Y hablando de esto del PAN, que bien señala Natalia, no habíamos hablado de cómo quedó finalmente en las reuniones que fueron 3 días intensos en Los Pinos. Una percepción, y en el partido, y en el propio partido, una percepción sobre el no perfectamente embalaje, armonía entre Gustavo Madero y el presidente de la República, y los coordinadores son también para muchos la interpretación de esa división. Vamos a hacer una pausa, volvemos en un momento. Está usted en Contrastes 40, no se vaya. Estamos de regreso en Contrastes 40. Quiero invitarlo a que no se pierda de lunes a viernes a las 7 de la mañana el primer café. Es nada más y nada menos que Riva Palacio. Está también Salvador García Soto y Ana María Salazar. Y en la tarde a las 16 horas
no se pierda el primer café de la tarde. Usted dirá, es mucho café, pero es mucho análisis y mucho tema de interés también. Bueno, volviendo al asunto del PAN, Natalia, ¿tú cómo ves este resultado de coordinadores como se tiene ya Ernesto Cordero y se tiene por el otro lado al coordinador en la Cámara de Diputados, y que da la percepción para muchos de que el presidente quiere una refundación del partido y hay quienes no la quieren, y a esto se lo atribuyen a Gustavo Madero, que asegura que no hay conflicto con el presidente? Bueno, a mí de entrada los discursos que ha dado Gustavo Madero se me han hecho muy ambiguos, ¿no? Porque de entrada, por ejemplo, con el caso de la fiscalización y demás, fue de los primeros en salir en conjunto con el presidente del PRD para dar una declaración al respecto, y ha habido esos mensajes de ambigüedad. Hablábamos hace rato cómo se reconoció y se dejó que entrara a tomar protesta en el 2006 a Felipe Calderón, y sin embargo lo que estamos viendo de este lado ahora es una serie de mensajes ambiguos de partidos que no se ven tan consolidados como un equipo, como si pudiera ser, la verdad, el caso del PRI. Ahora, esta discordancia que hay entre la refundación o la no refundación del partido, que también pasa a nivel del Distrito Federal, pues ha sido abierto y evidente en declaraciones, en el jaloneo que existe entre el presidente Calderón y, por otro lado, Gustavo Madero. Ahora, la designación de los coordinadores a mí tampoco me parece sorpresa, a lo mejor de Villarreal sí, me parece un poco algo que pudiera sorprendernos un poco más. De Cordero no, porque pues fue la persona, era la línea que se estaba siguiendo. Al estar en la primera posición, pues era lógico que probablemente él quedara coordinando ahí a los senadores del PAN. Ahora, en cuanto a la refundación del partido, yo creo que necesitan una constelación familiar entre todos, ¿no? Más que una refundación del partido. El partido desde sus entrañas y cómo logró salir adelante, cómo logró ser el primer partido en posicionar un presidente de oposición, pues yo creo que tenía todo para seguir adelante. Lo que los dividió fueron estas divisiones, mismos ataques de campaña de Josefina Vázquez Mota salieron de las mismas discusiones internas dentro de la precampaña o la selección del candidato presidencial. Entonces, yo creo que más que una refundación y un jaloneo, lo que necesitan es irse un retiro o una constelación o algo que los ponga ya de acuerdo para construir realmente en el discurso y en la práctica lo que van a hacer a favor de un país. Rescatar al PAN. Rescatarlo. Sí. Bueno, yo en el sentido de los mensajes ambiguos, yo creo que no eran mensajes ambiguos. Aparentemente hacia afuera sí lo eran, pero a mi juicio eran parte de la disputa que en ese momento había hacia adentro del partido. El presidente, que fue, digamos, para algunos se precipitó al tomar el teléfono y felicitar a Peña Nieto. Tú te recuerdas la misma noche que lo hizo, con incluso Josefina. Pero Josefina fue la primera en salir, y decir y tal. Y fue reconocida por hacerlo. Sí. Y Gustavo Madero, en su estrategia de que no, pues sí, repetía por todos lados que el PRI había ganado a billetazos. Entonces, siguiendo su discurso, aparece en una conferencia de prensa junto a Zambrano y dicen que bueno, que van y que van a sumarse a la denuncia de lavado de dinero. Finalmente hoy ya vemos el discurso totalmente cambiado. Ya y no aparece ayer ya dijo Gustavo Madero dijo, no le vamos a hacer el juego a López Obrador. López Obrador revira y dice, el PAN es un partido palero. Es decir, esto fue una estrategia, digamos, para de Madero, un poco para no sumarse así abiertamente a toda esta cargada que se dio la noche de panistas, peñistas, que algunos les llamaron, de que inmediatamente lo reconocieron. Ahora, yo creo que con los nombramientos se logró un equilibrio que fue pacificador hacia adentro. Tú recordarás que el Consejo Nacional del sábado se auguraba que la sangre iba a llegar al río, que se iban a había pelear, pronósticos había voces que querían, que se habían levantado para pedir la cabeza de Gustavo Madero. Estoy hablando concretamente de Javier Lozano. Ni una sola voz
se levantó para pedir la cabeza de Madero, a pesar de la debacle electoral, lo que nos indica que Madero podría fácilmente terminar su ejercicio, apenas está en el ecuador de su gestión, y en diciembre de 2013. Entonces, ahorita hablar de que viene Josefina o viene Margarita o viene el mismo Javier Lozano, quien te guste, para dirigir, es prematuro. Es decir, yo creo que finalmente Madero no es tan ingenuo ni tan tonto como lo calificaron algunos, ¿no? Lo calificaron o promovieron esa percepción, y supo manejar al partido. Fue una decisión equilibrada, evitó problemas hacia dentro del partido, una negociación, digamos, que les resultó, y tutti contenti. Tú has visto incluso que en Natural se decía que era Pepe González Morfín para la Cámara de Diputados. Sí. Pepe González Morfín salió y públicamente dijo: respaldo la decisión del presidente Madero, son las reglas, las acato, soy panista y lo voy a venir. Bueno, en otro tema, finalmente, no queremos despedir el programa antes de enviar un sentido pésame a César Augusto Santiago por la muerte de su esposa María de las Heras, con un gran respeto y afecto para su hijo, para sus nietos, de parte de todo el equipo que hacemos Contrastes 40. Y para concluir, no cabe duda que lo que falta ahora es el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que para muchos no llegará el 6 de septiembre. Pues ¿lo dejamos para el próximo? Yo tengo, sí, tengo información de que incluso podría darse el 30 de agosto. Tengo la misma. Antes del informe, ¿no? Claro. Bueno, ahí está. Gracias Natalia. Muchas gracias Francisco, pero sobre todo gracias a usted. Buenas noches. Lo esperamos la próxima semana en Contrastes 40. Buenas noches.